La UNAM, la ministra y la corte, decíamos que podía llamarse una serie en Netflix, con este teleculebrón que arranca el maestro Sheridan en diciembre. Pareciera ser que hace mucho, pero realmente no, ¿eh? Realmente hace poquito más de un mes que Guillermo Sheridan destapó esta alcantarilla, pudiéramos decir, ¿no? Es que fíjate que contrario a los últimos 4 años de acaparamientos, si me permite la expresión, Marcos Moisés, del debate público, pocos temas se habían enquistado tanto tiempo como este de la ministra y la UNAM y la Corte. Pues justamente, Jesús, yo creo que se ha enquistado el tema porque se ha enquistado la ministra, ¿no? Es decir, correcto. Sí. Es una muy buena expresión. Y se enquistó ya sabes quién también, ¿no? Con el tema. Sí, ya sabes quién. Pero mira, si la ministra tuviera un poco más de decencia, o un mínimo de decencia profesional y de respeto por las cosas, pues a estas alturas ya habría dimitido. Sí. Entonces, al enquistarse ahí, pues ha provocado que la opinión pública siga y siga hablando del tema, porque es inadmisible que una persona con estas características, con esta falta de probidad tan probada, tan evidente, tan burda, pues siga fungiendo nada más y nada menos que como ministra de la Corte, ¿no? Es verdaderamente increíble. Oye, Marcos Pérez Esquer dice Germán Martínez que de un lado, y déjame arrancar con esto, de un lado debe de estar la decencia y la inteligencia, pero de repente me sorprende leer a mí ayer a Riva Palacio, a Raimundo Riva Palacio, del otro lado está como que la duda razonable y se me hizo más como, digo, con todo respeto, sin afán de ofender, me parece que fue más una práctica esa de Raimundo Riva Palacio, de tratar de querer emparejar o tener la intención de emparejar los cartones. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo le entrarías al análisis diseccionado del tema, Marcos? Pues mira, primero yo diría que hay un gran debate, y es lo primero que hay que resolver, acerca de si de verdad la UNAM tiene la posibilidad normativa de cancelar el título profesional de la ministra. Y luego, si eso fuese así, si sí lo hiciera, ¿qué procede con su cargo en la Corte, ¿no? Esa es la primera, digamos, gran discusión. Son como dos momentos, ¿no? Sí, son dos momentos distintos. La Corte nada podría hacer, en mi opinión, hasta en tanto la UNAM o alguna autoridad educativa no se pronuncie sobre la validez o invalidez del título profesional de Yasmín Esquivel. Y en medio, de manera colateral, digamos, pues estaría la Secretaría de Educación por la emisión de la cédula, pero en otro momento también. También, digamos que son tres momentos. El más importante es el que descansa pues en sede universitaria. Es la raíz. Es la raíz, desde ahí partiría todo. Claro. Está el gran debate de los que han dicho que la universidad no puede cancelar ese título y los que creemos que sí puede, ¿no? Llamó mucho la atención pues lo que dijo ayer el rector, en el sentido de que primero la buena noticia es que no han dado carpetazo al asunto, es decir, ya había un dictamen, ese dictamen del Comité de Integridad de la FES Aragón dijo que en efecto había plagio, que en efecto Yasmín Esquivel era la culpable de ese plagio, y punto, hasta ahí llega la labor de ese comité. Uh-huh. Pero la UNAM, en vez de turnar ese dictamen al tribunal universitario para que emita una resolución definitiva y vinculante, se lo manda a la SEP. Uh-huh. Pero la SEP dice, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿No? Y creo que tiene razón. Bueno, pues ¿yo qué hago con esto? Tú dime, UNAM, ¿qué quieres que haga con esto? Uh-huh, uh-huh. Ahí le faltó determinación a la máxima casa de estudios, claro, y mandar el asunto al tribunal universitario. Entonces, ayer, ¿qué dice el rector? Pues que, no obstante la opinión de su abogado general, en el sentido de que no hay facultades en la UNAM para cancelar el título, pues que ha sido receptivo a las opiniones de la opinión pública, de muchos otros especialistas y demás, y que entonces sigue abierto el caso y que se exploran posibilidades o rutas. Y dice, turnaremos el dictamen a otro comité de ética
que es el Comité Universitario de Ética, primer paso. Eso me llama la atención porque entre las facultades de este Comité Universitario de Ética está supervisar y dictaminar respecto a la actuación de los otros comités de ética, como el de la FES Aragón. Entonces está abriendo la puerta a que reviertan el dictamen original. Es correcto. ¿Sí? Entonces ahí está la parte peligrosa del asunto, me parece, porque puede haber muchas presiones, pues para que eso suceda, evidentemente, ¿no? Y si eso sucede, pues entonces sí, ahí se acaba el asunto. Pero por otra parte, paso 2, dice el rector, vamos a plantear el asunto a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para explorar rutas de acción. Nada más que si uno revisa la normatividad de la UNAM, resulta que la Comisión de Honor tiene una única facultad, que es revisar las resoluciones del tribunal. Es decir, es una segunda instancia jurisdiccional dentro de la UNAM, digámoslo así. Si uno es sancionado o recibe alguna resolución adversa por parte del tribunal universitario, tiene derecho a someter el caso en revisión. Y por otra parte, de honor del Consejo Universitario, pues para que recomiende otras acciones. Pero me sorprende esta última, porque pues su única facultad es revisar en segunda instancia las resoluciones del tribunal. Es decir, si uno revisa puntualmente la norma universitaria, encuentra que no hay más remedio para el rector que someter el dictamen al tribunal. Me sorprende que no haya mencionado al tribunal. Le está sacando la vuelta a la resolución de fondo del asunto. El tribunal, por supuesto, que puede conocer el asunto y, de acuerdo con el Estatuto General de la UNAM, artículo 97, fracción segunda, sí tiene atribuciones para declarar la nulidad del examen profesional al que se arribó de manera fraudulenta mediante una tesis plagiada. Entonces, sí puede declarar esa nulidad y el efecto de anular el examen profesional, pues es anular el título. Claro. Si eso ocurre, entonces la UNAM le notifica a la Dirección General de Profesiones de la SEP y entonces viene lo que decías, Jesús. La pues cédula. El segundo paso es que en el gobierno federal, pues cancelaran el registro del título y la cédula profesional. Correcto. Y luego el tercer paso ya estaría en la Corte, la cual también tiene la atribución, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de revisar este tipo de casos en los que incurran las y los ministros, y una posibilidad que tienen ahí es destituir a un ministro o una ministra por ineptitud, ¿no? Es uno de los supuestos plasmados ahí en la ley, y aquí pues habría claramente ineptitud, porque pues no sería abogada, ¿no? Y para ser ministro, pues es imperativo ser abogado, así lo señala la propia Constitución. Entonces me parece que el caminito, la ruta jurídica para poner orden y hacer justicia en este caso está bastante claro. Lo demás es querer sacarle la vuelta al asunto, ¿no? Y ya me puedo imaginar pues la cantidad de presiones y el nivel de las presiones que están recibiendo, claro, pues todas las personas involucradas, ¿no? Y de ahí que pues de pronto estén dubitativas o temblorosas, ¿no? A ver, Marcos, entonces, en el análisis falló en un primer acto la UNAM al haber pasado del comité de la FES, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, al tribunal universitario, que fue quien debió haber hecho la sentencia final como órgano jurisdiccional de la universidad, y entonces transmitirlo ya a la SEP. Ese es el primer fallo. Y el segundo fallo, en el segundo acto, tiene que ver con que lo vuelve a meter a un comité de ética del rector cuando es innecesario y omite mencionar que debe de ser el tribunal universitario el que debe fallar. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, Moisés, lo resumes muy bien. Bien. Para claridad de la audiencia, la universidad tiene una serie muy amplia de comités de ética. Hay un acuerdo que crea una serie de comités de ética. Hay comités de ética para cuestión de investigación con animales o incluso con seres humanos, comités de ética ambiental, muchos comités de ética.
Entre esos están los de integridad académica, ¿no? Los que tienen que ver con este tipo de cosas. Bueno, el paraguas de todos esos comités es un gran comité de ética que se llama Comité Universitario de Ética, que es el que puede revisar los dictámenes de todos los demás. Y eso es lo que está haciendo ahora el rector, someter el dictamen del comité de la FES Aragón al gran comité de ética universitario, que es el que podría convalidar, digamos, o revocar ese dictamen original. De ahí mi preocupación, porque está abriendo la puerta a que ahí se cierre todo el expediente. Sí, a que diga, estuvo mal el comité de ética de la FES, va para atrás, y ya ni siquiera lo mandamos al Tribunal Universitario. Marcos Pérez Esquer, un poco acercándonos un poco más al cierre de esta, como siempre, interesante conversación, plática contigo, Marcos. Viene la renovación de la rectoría en la UNAM en los próximos meses. Es un factor también. ¿Crees tú, lo ves tú como un factor? ¿Cómo lo estás leyendo esto? Sí, desde luego que es un factor. Se ha pensado, o se ha ventilado, mejor dicho, ha trascendido, que una de las preocupaciones del rector es justamente pues la de asegurar la autonomía universitaria, y que en el ánimo de no despertar pues el interés, digamos, desmedido del Ejecutivo Federal de interceder en este proceso de renovación, es que ha sido como muy cauto en este asunto, ¿no? Que ha calculado que si es muy rudo con la ministra, eso podría desatar la ira presidencial y que quisiera intervenir de manera desmedida o indebida en el proceso de sucesión de la rectoría. Sin embargo, pues está en un dilema el rector, porque al querer ser demasiado cauto y enviar el expediente a la SEP, automáticamente está cediendo autonomía, porque le está encargando o entregando un asunto que es de su propia competencia a otra autoridad. Y por otro lado, pues el hecho de verse tibio ante la posible amenaza del Ejecutivo, pues ya es una forma de claudicar también en materia de autonomía. En ese sentido me parece que está en un gran dilema. Yo creo que para mantener plenamente su autonomía universitaria y en consecuencia llevar en los próximos meses un proceso pues autónomo de selección de un nuevo rector, pues deberían de bajarse bien los pantalones y dar muestra de que en efecto se trata de una institución autónoma del Estado mexicano, sí, que es la máxima casa de estudios. Marcos. Por decir un eufemismo, ¿verdad, sí, Marcos? ¿Perdón? Por decir expresándolo con un eufemismo, digo, tu última expresión, ¿no? Sí, por supuesto. Marcos, a ver, tú eres un abogado constitucionalista muy, muy acreditado, y yo evidentemente estoy muy lejos de la cosa del derecho. Lo más que he revisado son las tablas de Moisés, pero unas tablas que tiene Moisés ahí en su casa, no creas que las de la Biblia. A ver, el mero sentido común me dice a mí que es tal la gravedad del caso que, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, o como dicen que dicen los abogados, yo nunca he escuchado a un abogado que diga eso, pero como dicen que dicen los abogados, suponiendo sin conceder que efectivamente la UNAM no tuviera ningún reglamento, ningún instrumento, ninguna norma para sancionar. No es tan grave el caso como para haberla creado y discúlpame si digo algo que está mal, pero para haber creado una especie de lo que en el derecho sería sentar jurisprudencia. Es decir, es tan delicado el caso de tener a una ministra que hizo trampa para titularse y llegar a impartir justicia como está ahorita en la Suprema Corte, que está bien, no tenemos reglamento, pero cito a los órganos correspondientes y creo un reglamento y lo aplico. ¿O estoy mal? No, estás absolutamente en lo correcto, Jesús. Vamos a imaginarnos que en efecto no hay ninguna norma que trate de ninguna manera este tipo de asuntos en la universidad. Es la primera ocasión que ocurre, que por cierto no lo es, ya ha ocurrido. Así es. Ya a alguien se le quitó su título, justamente por una situación similar, entonces ya hay un precedente. Pero vamos a imaginar que no hay ni precedentes, ni normas, ni nada. Desde mi punto de vista, bastaría la lógica jurídica de decir,
quien está autorizado a dar, está autorizado a quitar. Sí. Es decir, si la casa de estudios está autorizada para otorgar títulos y grados académicos, en ciertos casos, cuando esos títulos han sido otorgados bajo cierta ilicitud, pues estará para revocarlos, si no quieren, ¿no? Por supuesto, siempre todo bajo el sol impugnable, ¿no? Entonces el interesado, en este caso la interesada, pues siempre tendrá oportunidad de defenderse en sede judicial, ¿no? Siempre tiene uno la oportunidad de llevar los asuntos a un juez. Y un juez, pues, sería la última voz, ¿no? Pero, por supuesto que para que el caso llegue a un juez, pues tiene que haber un acto que sea impugnado. Ese acto, pues, tendría que recaer en la propia UNAM. Por sentido común, como bien lo señalas, por lógica jurídica, pero máxime cuando vemos que en efecto la normativa universitaria sí te plantea rutas de seguimiento a este tipo de casos. Muy bien. Marcos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te leemos? Estamos todos los viernes en Semanario Contraseña, San Luis Río Colorado. Estamos en el portal de Sergio Valle, sergiovalle.mx, también todos los viernes. Y bueno, en redes sociales, en Twitter, @Pérez Esquer, en Facebook, /Pérez Esquer. Muy agradecidos, como siempre, por tu muy acreditada y documentada opinión, Marcos.